Hablemos sobre volcanes, los volcanes pero en la Antártida, porque un grupo de científicos argentinos intenta comprender cómo funcionan. Los investigadores se han instalado durante el verano en una isla del continente blanco que sufrió erupciones en los años 1967, 2 años posteriores, en 1969, y un año siguiente, en 1970, las cuales frenaron las tareas de estudio en ese lugar. Estoy en contacto con el doctor en Ciencias Geológicas, docente de la UBA e investigador del CONICET, Mariano Augusto, para charlar sobre este tema. Mariano, ¿cómo le va? Buenas tardes. Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia también. Bueno, Mariano, la verdad que uno cuando habla de volcanes se imagina una cadena, los más conocidos, pero irnos a la Antártida, remontarnos tantos años atrás, debe haber una historia muy rica para compartir y también algo que muchísima gente tiene que saber, qué estudios están realizando y qué pasa en el continente blanco con estos volcanes. Bueno, sí, o sea, en la Antártida hay volcanes, siempre hubo volcanes, lo que pasa es que no son, digamos, el rasgo más característico de la Antártida. Hay volcanes, algunos volcanes que están en la Antártida continental y otros volcanes que están en el mar Antártico y que nacen desde el fondo oceánico y a través de las distintas erupciones van creciendo y algunos de ellos logran emerger y llegar a asomar en superficie. Este es el caso de el volcán, se llama Isla Decepción, que es al que estamos yendo nosotros a trabajar, y que es de los pocos volcanes de la Antártida que han tenido erupciones que nosotros denominamos históricas. Se denominan erupciones históricas a aquellas erupciones que han sido en tiempos donde el humano ya toma registro. Sí. Hay varios volcanes activos en la Antártida. Pasa que volcanes activos es una definición geológica y es todo volcán que ha hecho erupción en los últimos 10.000 años. Por eso nosotros marcamos diferencia entre lo que es un volcán activo y lo que es un volcán con erupciones históricas. Al que vamos a trabajar nosotros particularmente es un volcán que tiene erupciones históricas bien documentadas en los años 67, 69 y 70, y esto en tiempos geológicos es hablar de algo muy, muy reciente. Seguro. ¿Hay algunos volcanes que están visibles y otros que están sumergidos? Exacto. Este volcán forma parte de las islas que se encuentran rodeando la península antártica, porque la península antártica es uno de los rasgos morfológicos más característicos de la Antártida, todos lo tenemos presente, está formando parte de del sector antártico que reclama Argentina. Tiene varias islas rodeando la península que forman archipiélagos y en una de ellas, en un grupo de ellas, que son las Shetland del Sur, se forma en este archipiélago una cordillera volcánica, podríamos decirlo, es una cadena volcánica que se encuentra sumergida, tiene por lo menos una decena de volcanes, de los cuales 3 de ellos logran llegar a superficie. La Isla Decepción es uno de estos 3 que llegan a superficie y además es de los que han tenido, como comentaba antes, erupciones históricas. Cuando uno hace estudios de estas características, ¿qué se puede determinar? Bueno, trabajando con volcanes activos, lo que nosotros buscamos particularmente es tratar de definir un patrón de comportamiento del volcán para que este patrón de comportamiento después pueda ser utilizado en futuros trabajos de monitoreo. Nosotros marcamos una diferencia también cuando nosotros indicamos que el grupo nuestro se dedica a estudia volcanes activos, pero lo que nosotros hacemos es estudios y seguimientos de un volcán. No hacemos un monitoreo, porque un monitoreo lo que implica es que se toman datos en forma continua y en tiempo real. Eso es lo que hacen los observatorios. Los observatorios están generando datos en forma continua y observándolo en tiempo real. Claro. Nosotros hacemos estudios y vamos viendo las características que tiene, las señales que va emitiendo y en función de eso nuestro objetivo es definir las características del volcán y establecerle un patrón de comportamiento. Nosotros particularmente, el grupo nuestro se especializa en lo que son gases volcánicos. Nosotros determinamos cuáles son las características de esos gases volcánicos. En función de las características de esos gases volcánicos podemos hacer inferencias con respecto a la estructura interna del volcán y haciendo un seguimiento de esa composición podemos ver entre qué valores
se mantienen los distintos compuestos. De esa manera establecemos un patrón de comportamiento, que lo llamamos nosotros, durante el periodo de estabilidad del volcán. Cuando esos valores empiecen a apartarse de esos valores habituales, podemos considerar de que el volcán está puede llegar a entrar en un periodo de inestabilidad y que eventualmente podría llegar a desencadenar un evento eruptivo. Esta información es toda la información de base que se genera antes de iniciar un monitoreo. Uh-huh. Los últimos estudios que se realizaron en la década del 70 y luego esto que han retomado ustedes, y ¿qué cambios significativos se puede llegar a notar? Porque, bueno, venían 1967, 1969 y 1970. En ese periodo que acabo de mencionar, hubo cambios significativos. ¿Se pueden esperar cambios mucho más significativos ahora, después de un poquitito más de 60 años? Mira, la cuestión más importante a tener en cuenta para eso es que las técnicas de estudio han cambiado muchísimo de aquella época hasta ahora. Uh-huh. En fin, en aquella época Argentina, la base argentina que estaba ahí en la isla de Decepción, al igual que la base chilena que estaba en aquel momento también, la base inglesa, realizaban estudios generales de gravimetría, magnetometría. No había estudios específicos como estos, por ejemplo, haciendo estudio de los gases volcánicos. O sea, el volcán tenía emisiones gaseosas, pero no había un estudio tendiente a un monitoreo volcánico. Eso es algo mucho más reciente. Sí había algún sismógrafo, el sismógrafo identificaba señales, pero también hay que aclarar que poco tienen que ver un sismógrafo de la década del 60 con los sismógrafos que actualmente se utilizan. Entonces, en realidad lo que ha habido particularmente desde aquella época hasta ahora son cambios importantes en la isla desde el punto de vista morfológico en las zonas en las que se produjeron las erupciones. Desde el punto de vista de las señales que emite el volcán, todo lo que se analiza en este momento no se analizaba en aquel momento. ¿Está? Entonces, por ahí lo más importante que podría tener en cuenta es que el estudio de los parámetros que se hace ahora va dando determinado tipo de señales y va generando una línea de base durante todo este periodo de estabilidad del volcán. Podemos decir que estas técnicas se utilizan desde los últimos 20 años y con bastante continuidad en la isla. Entonces está generando una línea de base en estos últimos 20 años, como te digo, en condiciones de estabilidad. Y cuando estos parámetros empiecen a apartarse de los definidos actualmente, uno puede considerar que la isla nuevamente podría llegar a entrar en un periodo o acercarse a un evento eruptivo. Uh-huh. Cuando hablamos de un evento eruptivo, ¿hablamos de qué calidad de evento eruptivo? Bueno, la isla, y esto es interesante también en función de lo que comentaba antes, que había cambiado bastante en algunos sectores la morfología de la isla, básicamente en los sectores en los que se produjeron las erupciones. Claro, teniendo en cuenta que es una isla de 79 kilómetros cuadrados, es más bien pequeña, ¿verdad? Y lo que te genera más la forma, o sea, es una media luna, o sea, claro. Teniendo en cuenta lo que está asomando de la isla es la caldera, es la parte de arriba de la caldera, por eso la isla tiene una forma como de anillo, y que en realidad es como una media luna. Parte de ese anillo está quebrado, está fracturado e ingresa agua marina, o sea, es una gran media luna que es la parte de arriba de la caldera de ese volcán que está asomando. Entonces, las características del composicionales, la composición del magma que genera ese volcán no es algo muy explosivo. De hecho, tiene más pinta, como poder decirlo de alguna manera, como las lavas fluidas que se generaron en esta erupción de La Palma, en España, hace un par de años, que fue muy conocido, el año pasado, de hecho, o como las que se dan en Hawái. Son erupciones más bien tranquilas, no son erupciones que involucran gran energía o muy explosivas. Las características eso es por la característica de la composición del magma. Ahora, cuando ese magma entra en contacto con agua, independientemente de su composición, hace que sea explosivo. Entonces, dependiendo de en qué sector de la isla se vaya a producir la emisión de lava,
va a ser más o menos explosivo. Se puede ver, estudiando la geología de la isla, que las erupciones que se han producido desde la cresta, que no han entrado en contacto con agua, han sido derrames de lava, y esas son erupciones poco energéticas. Mientras que cuando las erupciones se produjeron en sectores cercanos a la costa y entraron en contacto con agua, las erupciones fueron mucho más explosivas. Entonces, dependiendo de qué sector vaya a hacer erupción, esa erupción va a ser más o menos explosiva. Todo este tipo de cosas se sabe justamente a partir de los estudios geológicos que se realizan en la isla. Por eso es tan importante, como comentaba yo, hacer todo un estudio previo de base de la geología de la isla para después hacer un monitoreo teniendo ya conocimiento de las características del volcán. Es lo que se hace en cualquier volcán, un estudio complementario de base y luego el monitoreo. Mariano, muchísimas gracias por atenderme y por estos conceptos valiosos para entender un poco el misterio de los volcanes de la Antártida y este trabajo que ustedes realizan, que lo realizan, y aparte es un trabajo de campo donde hay que trasladarse y saber muy bien qué se está estudiando. Gracias por este momento. No, gracias a ustedes. Mariano Augusto es doctor en Ciencias Geológicas, docente de la UBA e investigador del CONICET.